Uno de los llamados de guerra que vino de la Reformación Protestante fue la expresión en la escritura sola, lo que quiere decir la escritura solamente. Y la razón de esto es porque muchos de los reformadores creyeron que el problema principal que estaba enfrentando la iglesia en la autoridad era que la iglesia miraba al papa, a los cónsules eclesiásticos para guiarlos divinamente. ¿Y qué había pasado con la escritura? No había ningún reformador que no se diera cuenta que la autoridad, con tanta autoridad como era John Calvin, en el libro de Steve Lawson, en el que habla de la genialidad de John Calvin, es cuando él dice que habla de la autoridad de la iglesia de tal modo. Esto es lo que escribió Lawson. Las tradiciones dentro de la iglesia, los edictos papales, las decisiones eclesiásticas por medio de los consejeros habían tomado una precedencia más grande que la verdad bíblica, por lo que nos damos cuenta de que la escritura sola y tendría que ser la única autoridad, porque era la palabra del Señor y era lo que tenía que regular la vida en una iglesia, no los papas, los cónsules o las tradiciones. La escritura sola se identifica en la Biblia como la única autoridad de Dios dentro de la iglesia, por lo que Calvin, con gran corazón, la llevó e insistió que la palabra dentro de la Biblia era lo único que tenía que afectar y tener autoridad en la iglesia. Él insistía en la autoridad soberana de la Biblia dentro de la iglesia. Por eso mismo él se sentía así, que él quería remover todos los altares dentro de las iglesias que se habían puesto durante el tiempo, las misas latinas, en el cual los reemplazaron con un púlpito, con una Biblia, en el cual cuando una persona entrara dentro de una iglesia, lo primero que llamaría su atención es el darse cuenta que había una Biblia como el centro principal en esa iglesia, y era un mensaje muy claro diciendo que esta iglesia estaba dictada y gobernada por la palabra del Señor. Ahora, la reformación tomó lugar aproximadamente 500 años atrás, y aún así hay una gran necesidad para los protestantes evangélicos que sean recordados de la autoridad única y sola en las escrituras. Y la razón de este recordatorio es porque hay muchas iglesias hoy, aún muchas de ellas llamadas iglesias creyentes en la Biblia, que se han apartado de la autoridad de la Biblia, teniendo y dejando atrás la palabra de Dios, usando cualquier cosa de estrategias contemporáneas para atraer a la gente en vez de la verdad bíblica. Y tenemos que ser recordados de que la Biblia es la única autoridad, y es que Jesucristo, la cabeza de la iglesia, ha dicho esto dentro del libro de Mateo 16:8. Él lo dijo claramente cuando dijo Mateo, cuando dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, como hemos visto en estudios previos de este versículo, es que la oración que dijo Jesús en un pasaje más amplio dentro de la escritura, en la cual nos habla del hecho de la naturaleza de la iglesia, y nosotros podemos encontrar un pasaje en la escritura en el cual esta fue la respuesta a Pedro por la gran confesión de fe hacia Jesús, mencionando que él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y porque esta iba a ser la formación directa de una iglesia, en la que revela que Pedro tenía y presentaba ciertas habilidades únicas dentro de la iglesia. Como nosotros vemos y hemos visto, hay dos características únicas. La primera la vimos en el versículo 18, en la cual le dice Pedro, sobre esta roca yo construiré mi iglesia. Y lo que él quiere decir esto es de que es una fundación sólida y firme, y lo que él quiere decir que no iba a ser algo que esto iba a ser una fundación sólida y removible, y que iba a guiarse solamente en la palabra del Señor. Y ahora nosotros nos damos cuenta de que muchas veces no son guiados por el Espíritu del Señor, pero cuando está uno en eso, la fundación de la iglesia se mantiene
en esa verdad. La segunda característica única de la iglesia es que se encuentra la frase yo construiré mi iglesia, indicando que la iglesia está bajo la soberanía guía de Jesucristo. Usted ve, tal como el cerebro controla el resto del cuerpo de un individuo, así Cristo funciona controlando la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y asimismo Él nos enseña su liderazgo sobre la iglesia de dos modos específicos. El número uno es que su soberanía guiando a la iglesia está en el hecho de que Él es el único que trae la conversión de un individual que formará parte de esa iglesia. Usted ve, y el modo que Él lo hace es porque Él ha tenido soberanamente Él ha elegido a esta persona a ser salva desde antes de que ellos nacieran, y este punto viene claro en sus vidas cuando Él interviene, los da la habilidad de de tener la convicción por sus pecados, los regenera y les ofrece el regalo del arrepentimiento para confiar en Él para su salvación. Este es el modo que Jesús construye su iglesia, un alma a la vez. El segundo modo es cuando Jesús demuestra su soberanía como un líder de una iglesia, y es cuando Él se refiere a la iglesia como mi iglesia, como la iglesia que yo guío y en la cual reino. Y esto dice porque cada persona dentro de una iglesia pertenece a Jesús. Y es como que, ¿cómo es que Él hace esto? Bueno, de acuerdo al Nuevo Testamento, Jesús guía a su iglesia por medio de ciertos hombres. Y vamos a ver que estos hombres, algunas partes de la Biblia los menciona como ancianos, otra parte dice obispos, pero también los conocemos como pastores, que es gente que guía, dirige y gobierna a asambleas locales. Como yo le mencioné el pasado domingo, cuando estamos hablando del hecho de ancianos, en el Nuevo Testamento se presentan verdades esenciales acerca de estos hombres, los cuales ayudarían a Cristo a dirigir y a guiar a su iglesia. Y es esencial que usted sepa que estas verdades no se pueden, son irremovibles y no se pueden cambiar, no varían de una cultura a otra o de una época a otra. Usted ve, estas verdades son verdades que no tienen tiempo y son eternas. Se aplican a todas las iglesias locales en cualquier parte del mundo, y es diferente y aplican a cualquier tiempo en la era de la iglesia. Y una de estas verdades esenciales es que Jesús ha diseñado a cada iglesia local que sea guiada por un grupo de pastores o ancianos en vez de un grupo opuesto a lo que sería un pastor solo guiando una iglesia. Ahora, por lo que sabemos nosotros de esto es porque en el libro de Hechos y en cartas del Nuevo Testamento, usted ve, él habla de los líderes de las iglesias locales como una pluralidad de hombres con la autoridad equitativa. Ahora, es muy importante para nosotros entender, porque lo que nos dice es que la forma de gobierno dentro de una iglesia no es un punto pequeño que se deja a que cada congregación decida. Usted ve, nosotros vemos, no es una opción. Y como usted puede ver en el Nuevo Testamento nos habla de que la iglesia está plantada por el apóstol, que no es guiada para un dominante director que se guía solo y que tiene autoridad sobre todos. La razón por la que Jesús no construyó su iglesia para que fuera corrida por un individuo solo, con una personalidad magnética que pudiera atraer grandes masas, que tuviera carisma y habilidad oratoria. Este tipo de líder es característico en muchos cultos de hoy en día, pero no en la iglesia que pertenece a Jesucristo. Usted ve, solamente hay un hombre que guía, y es el gobernador de la iglesia, y este es Jesucristo. Usted ve, nosotros vemos en el Nuevo Testamento que las iglesias estaban gobernadas por congregaciones enteras, porque no era realmente una democracia, sino estaba diseñada por Jesús mismo para que fuera guiada por un grupo de pastores que amaban y le daban su ministerio a la congregación como sus siervos. Ahora, como yo lo mencioné anteriormente, esto es lo que nosotros seguimos de acuerdo al Nuevo Testamento. Cada iglesia
Nosotros vemos que en las cartas que escribieron los apóstoles, como en el libro de Hechos, es que todas las iglesias, como lo dicen bastantes versículos, tenían un grupo de líderes. Ahora, antes de dejar esta verdad, yo quiero que usted ponga atención y quiero aclarar algo para que nadie se confunda acerca de este punto. Usted ve, hay la posibilidad que en algún punto usted pueda percibir que la persona que está siempre en el púlpito es la persona a cargo y usted puede decir, ¿cómo puede ser que siempre soy yo en vez de una pluralidad de pastores en el púlpito? Déjeme que yo le aclare una vez que usted pone estas dos ideas juntas. Yo le quiero decir que todos los ancianos dentro de nuestra iglesia es gente que tiene la habilidad de enseñar, pero aunque usted pregunte, bueno, ¿y por qué es Steve Krylov el que está siempre en el púlpito la mayoría de los domingos? ¿No debería de ser una pluralidad de los ancianos o pastores que compartieran el púlpito? Bueno, yo le quiero decir que me da gusto que usted piense en eso y pregunte. Déjeme que primero que nada entienda el concepto de la pluralidad de los pastores con una autoridad equitativa. No elimina la necesidad de que ciertos líderes de una iglesia sean más visibles o hasta cierto punto más prominente su presencia e influencia sobre los otros. Escuche lo que dijo Alexander Strauch, quien escribió un libro hablando de la pluralidad de los ancianos, y esto es lo que él habló al respecto. Ahora, aunque los ancianos están actuando juntos y comparten una autoridad equitativa al checar a su iglesia, no todos tienen los mismos regalos, los mismos conocimiento o la habilidad o la misma dedicación para determinadas acciones. Usted ve, algunos de los ancianos naturalmente tienen una actividad más prominente como motivadores o líderes que los otros. Usted ve, siempre aún así va a haber ciertas personas que van a tener un poco más de visibilidad dentro de una iglesia. Cuando usted ve que esto es verdad dentro de una iglesia en la que usted puede ver que todos tienen la misma autoridad, pero aún así como dentro de los apóstoles vimos lo mismo, eran todos equitativos, pero había ciertos de ellos que resaltaban más que los otros y todos tenían el mismo autoridad. Nosotros sabemos que había tres apóstoles muy especiales como era Pedro, Santiago y Juan. Y no era que uno era mejor que el otro o más prominente. Nosotros vemos que hablamos de estos tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, que fueron unos de los apóstoles más prominentes durante los tiempos tempranos de la iglesia. Nosotros vemos en Gálatas 2:9, en el cual Pablo llama a Santiago el medio hermano de Jesús, que no era ni siquiera uno de los 12 apóstoles, y Pablo habla de él y habla también de Cifas, que es Pedro, y al mismo Juan, que los llama los pilares de la iglesia de Jerusalén. Y no quiere decir que ellos eran más especiales o prominentes dentro del otro grupo, pero era gente que estaba guiando y llevaba un punto muy especial guiando a la iglesia de esos tiempos. Y ahora hay muchos lugares en las escrituras donde vemos que Santiago es mencionado en el Nuevo Testamento de un modo que indica que él era más visible e influencial dentro del liderazgo que otros líderes. Y usted ve, en Hechos 12:17 vemos como Pedro dice que Santiago ha salido de la iglesia, hay un grupo de gente que está orando y usted ve, él dice, él cuando se refiere en su libro de Hechos, él está diciendo a Santiago y a todo el grupo de creyentes. En Hechos 15:13, nosotros vemos cómo Santiago funciona al ser reconocido como uno de los hombres líderes que hablan en nombre de la iglesia. Y usted ve, y él puede expresarse claramente, y él es el hombre que habla claramente y expresa lo que el Señor quería. Y vemos de nuevo en Hechos 21:18 cómo leemos que Pablo llega a la iglesia, llega a Jerusalén, y él va con nosotros a ver, y él dice, y fuimos nosotros a ver a Santiago, y todos los ancianos estaban presentes. Usted ve, él menciona a Santiago
muchas veces. Ahora vemos que Santiago jugó un punto muy especial dentro de la iglesia de Jerusalén y parecía como si él tuviera una posición más elevada que los otros, pero no. Lo que pasaba es de que él era un hombre que tenía la virtud de enseñar la palabra del Señor y gracias a este regalo vemos cómo él podía compartirlo claramente. Nosotros vemos los ancianos que estaban a cargo lo encontraban de doble honor, especialmente aquellos que trabajaban arduamente enseñando y predicando. Usted ve, mientras todos los ancianos de la iglesia deben de tener la habilidad de enseñar la palabra de Dios, nosotros vemos que mucha gente ha sido especialmente diseñada y equipada por Dios para tener la habilidad. No todos, algunos de ellos tienen un regalo más grande y el don de la enseñanza y del predicar. Y usted ve, ellos pueden hablar y pueden enfocar su labor enseñando a la congregación la palabra del Señor claramente. Usted ve aquí este punto en Lakeside cae sobre mis hombros como el pastor y el maestro de esta congregación. Usted posiblemente no lo sepa, pero cada uno de los ancianos dentro de nuestra iglesia tiene el regalo de enseñar. Aunque no lo enseñan aquí en el púlpito, ellos tienen escuelas dominicales, tienen reuniones en las casas, tienen grupos bíblicos, ellos se reúnen de uno a uno con la gente. Y ellos no tienen realmente que preparar 2 sermones completos cada semana. Esa es la responsabilidad que cae sobre mis hombros. Pero no quiere decir que porque ellos no tienen que hacer eso, su autoridad es menor. Pero yo le quiero decir que debido a la longevidad de la que yo llevo aquí, tengo más visibilidad dentro de la iglesia como un maestro, pero no tengo más autoridad. Yo no puede ser que lo que yo diga tiene más validez que lo que digan los otros ancianos. Yo le quiero decir que en el Nuevo Testamento se habla claramente y en contra de un líder dictador, alguien que cree que solamente su voluntad es la de ellos. Usted ve, hay un libro que se llama En el tercero de John, en el cual nosotros hablan de alguien que se llamaba Diotrefes, que era alguien que se amaba a sí mismo primero en vez de que este hombre, y aunque Juan le había ordenado que él sirviera a la gente, este hombre se amaba a sí mismo más que a nada. Este era un hombre que él creía que estaba sobre la otra gente dentro de la iglesia, que él dominaba, él creía que era más poderoso y él se creía y se decía como alguien superior. Y por eso mismo tomó esta autoridad y él dijo que él se negó a la autoridad apostólica que le enseñó Juan dentro de esa iglesia local. Usted ve, él no aceptaba lo que los otros apóstoles compartían y le decían a él. Ahora usted ve, esto no es un asunto antiguo que ya no sucede hoy. Esto es algo muy real en el día de hoy. Escuche, la razón de esto es de que muchos pastores de hoy en día actúan como diótrefes, que piensan que ellos son los jefes más bien que un siervo. Ellos piensan que ellos son más como un protestante papal que como el mismo Papa de la Iglesia Católica. Para que usted pueda entender lo que estoy explicando en este púlpito aquí en Lakeside, no quiere decir que la Biblia cree que tenemos cierta forma de gobierno en el cual el pastor y líder primario está sobre los otros. No, todos los líderes son columnas poderosas dentro de la iglesia, porque la iglesia dice que nosotros debemos de formar un gobierno en el que todos unos a los otros, los ancianos, nos ayudamos y nos servimos y servimos a la congregación trabajando duro, enseñándonos la palabra del Señor. Es interesante que cuando la primera vez que yo introduje la enseñanza de la pluralidad de ancianos aquí en Lakeside hace más de 36 años,
Fue algo que se presentó con una gran oposición por medio de la congregación en ese tiempo. Y usted ve, hay un número de factores muy grandes que atribuían a la oposición del concepto de que los ancianos, y eran ciertas personas, y no todas, que podían estar a cargo de la congregación. Yo creo que el problema de la gente era porque no sabían si los hombres eran espiritualmente calificados para guiar a la iglesia. Y yo, y con toda razón, yo puedo darme cuenta del desastre que hubiera llevado esto. Usted ve la siguiente verdad esencial acerca de los ancianos y que quiero que usted entienda su importancia es porque qué tipo de hombre es el que el Señor permite que guíe a su iglesia. ¿Cuáles son las cualidades que el Señor pide para la gente que va a guiar a su iglesia? Esto es por lo que yo le diga, todo esto viene hacia la autoridad de la iglesia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? No lo que usted piensa o lo que yo pienso, pero yo digo, ¿qué es lo que dice la palabra con respecto a esto? Es una pregunta crítica que tenemos que contestar porque la Biblia nos enseña, no solo nos enseña que Cristo es el que guía y gobierna la iglesia por medio de una pluralidad de hombres, que es una multitud de líderes con un solo punto de vista que gobiernan a la iglesia. En lugar, la Biblia nos enseña que Cristo guía a su iglesia, ponga atención, por medio de estos hombres que llegan a entender el punto y las cualidades de cada líder de una iglesia. Usted ve, Jesús ha diseñado a su iglesia del modo que sea guiada por hombres con los estándares más altos de carácter puro y de madurez. Y usted ve estos estándares se han puesto en dos lugares específicos del Nuevo Testamento, en el primero de Timoteo 3 y en Tito 1. Ahora, en estos dos capítulos nosotros vemos de 21 cualidades que son mencionadas y yo quiero que las veamos brevemente. No vamos a revisar cada una de ellas, pero yo quiero que usted las entienda brevemente y nos vamos a enfocar con algunas de ellas que son más predominantes que las otras. Y usted ve, esto es bastante importante. Yo quiero que usted escuche el mensaje original del libro de 1 Timoteo para que entienda bien esto de lo que estamos hablando. Por favor, vea los archivos con respecto. Porque es imperativo que la iglesia local elija ancianos o a un grupo de hombres que guíen a la iglesia como en conjunto y solamente basados en los estándares bíblicos y no en otro tipo de criterio. Porque mucha gente en estos días ha hecho esto. Ellos basan su liderazgo en la gente que es exitosa en negocios o tienen un gran llevan gran tiempo en la iglesia o tienen una posición financiera alta. Usted ve, ellos basan el liderazgo en cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con el amor al Señor. Y eso lo va a hacer a esa iglesia pagar muy alto. La razón para esto, note bien esto, es porque la iglesia y una congregación se unen y se hacen líderes porque ve lo que diga en Lucas 6:40. Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo después que se ha preparado bien será como un maestro. Déjeme que le lea de nuevo. Es lo que dijo Jesús. Un discípulo no está encima de su maestro, mas todo discípulo después que se ha preparado bien será como su maestro. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir Jesús cuando que nosotros eventualmente nos empezamos a convertir como la gente que nos enseña? Después de que uno se sienta y escucha las enseñanzas de un hombre por mucho tiempo, usted empieza a adquirir las mismas características y a resamblar la conducta de la persona que le está enseñando. Por eso es muy importante que solamente hombres que son puros y que amen al Señor y sean preparados guíen a la iglesia, porque usted sin duda alguna va a empezar a tomar ciertas de las características de ese hombre. Déjeme que le explique con atención. Si los pastores de una iglesia son fríos y son indiferentes hacia la gente, la iglesia completa va a estar inclinada a ser fría y a ser indiferente.
la iglesia va a tener sus grupitos, no van a mostrar ningún interés para la gente que visita o gente que quiere ser parte de la iglesia, no van a practicar ninguna hospitalidad hacia la gente nueva. Lo mismo si un pastor es materialista y ama el dinero, usted ve, si ellos ponen mucho énfasis acerca del dinero, la iglesia completa va a tener la tendencia a sentirse totalmente consternada acerca del poder, las cosas materiales, la prosperidad y de lo que se tiene o no se tiene. Si los pastores es una persona que es legalística y que se enfoca en las apariencias exteriores, entonces la gente va a empezar a darse cuenta que pensar que lo externo es más importante que nuestras actitudes internas, y la congregación también va a enfocarse en lo que podemos hacer externamente, no lo que está dentro de nosotros. Y todo eso, desde la apariencia, desde las cosas que hacemos, parecería lo que es importante. Usted ve, cuando una congregación lo entienda o lo reconozca, ellos siempre van a reensemblar a la persona que los está guiando. Por eso mismo es que Pedro exhorta a los ancianos de cada iglesia cuando él escribe, sean los ejemplos de su gente. Usted ve, porque él sabía que la gente dentro de la iglesia se convertirían poco a poco como la gente que los guía. Como le mencioné el pasado domingo, una congregación nunca va a estar sobre el punto espiritual o la preparación espiritual de la gente que lo guía. Y la razón de esto es porque estos hombres son ejemplos y modelos de dedicación y de pureza dentro de la iglesia, que ellos tratan de aprender, como lo dijo el libro de Hebreos 13:17. Usted ve, obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Usted ve, mire la conducta de la gente, de los ancianos, para que usted se dé cuenta que estos hombres, usted puede guiarlos, puede caminar como ellos caminan. Es muy importante para que una iglesia local entienda el estándar tan alto de lo que es ser un anciano dentro de una iglesia, porque usted se convertirá como la gente que lo guía y que le enseña. Ahora, ¿cuáles son esos estándares que nosotros vemos dentro de una iglesia? Usted ve, esto es lo que encontramos en el primer libro de Timoteo 3. Esto es lo que él dijo dentro de esta iglesia. Muchos de ellos parece que son repetitivos, pero yo le voy a decir, Pablo dice, esto debe de ser hombres que, si la palabra es fiel, si alguno aspira a estar al cargo de los ancianos y desea de hacer esta obra, él va a sentir dentro de su corazón la llamada del Señor a hacerlo. ¿Cómo puede saber un hombre que si su vida ha sido llamada para servir en la iglesia como un anciano? Bueno, Pablo habla claramente del deseo de guiar y de ayudar a una congregación. Es porque él tiene el deseo dentro de su corazón de guiarlos y él se siente inspirado. Lo que quiere decir es de que el Señor va a poner dentro de su corazón un entendimiento a la palabra cuando llama a un hombre a ser a un anciano, y Él le pone un deseo en su corazón de dedicarle el trabajo necesario. Él se da cuenta que aspira a ser un pastor, él quiere pastorear a la gente. Nadie lo tiene que convencer o persuadir o convencerlo de que lo haga. Él solo tiene ese deseo en su corazón que el Señor le ha puesto. Y él no está preocupado más que en ser devoto a la palabra del Señor, no en prestigio personal, sino en lo que dice la Escritura. Aunque yo le voy a decir, el deseo solo no es suficiente. Si un hombre está realmente llamado por el Señor para ser un anciano, él no va a ser solamente un hombre que tiene un deseo dentro de su corazón de guiar a la gente, pero él también va a tener un carácter espiritual necesario para hacer el trabajo. ¿Y cómo y de qué consistiría este trabajo espiritual y este carácter? Bueno, empezando en el versículo 2 del segundo de Timoteo 3, empieza dándonos una lista de las calificaciones o cualidades dentro de un elder, y como yo lo he dicho, él menciona algunas de ellas en Tito 1, y estos son los estándares que son bastante altos
por lo cual se debe de dar cuenta que estos son hombres que tienen que modelar los estándares tan altos dentro de la Biblia. Y aquí hay algunas de las cualidades que el Señor pide que deben de tener sin duda alguna cualquier persona que quiere ser parte del grupo de ancianos en una iglesia de Cristo. Usted ve en el versículo 2, él dice, debe de ser gente que no tiene reproche alguno. Aquí dice Pablo, como nos dice de un modo muy amplio y dando una explicación muy general de que toda la gente debe de tener y que todos los ancianos dentro de una iglesia tienen que estar más allá de sin reproche alguno. Lo que quiere decir es que es un hombre que no tiene culpa, no es perfecto, pero no tiene culpa. En este sentido, él habla de una persona que nada en su vida no hay una persona que se oponga a él que pueda probar y tratar de lastimar y ensuciar su testimonio frente a la congregación. No quiere decir que este hombre no tiene pecado, sino es una persona que no va a fallar a ser un ejemplo de la madurez cristiana para poder guiar a los otros. Él tiene una reputación que todos los hombres lo conocen como un hombre del Señor. Y el mejor libro que yo he leído es un libro que John Calvin escribió. Esto es lo que dijo John Calvin con respecto a esto. Él dice, una persona que no tiene culpa no es una persona que no tiene pecado, sino más bien es un hombre que no tiene ningún pecado, es un hombre que no tiene mancha en su caminar. Esto está muy bien, no tiene mancha en su caminar o en su reputación. Usted ve, nosotros nos damos cuenta de que debe de ser obvio que en muchas áreas de este hombre se debe de demostrar su carácter de servicio al Señor. Él tiene que ser un hombre en general con una reputación digna y hay muchas áreas en su vida en las cuales él explica una de las primeras cualidades de este hombre es el esposo de una sola mujer. A lo contrario de lo que muchos piensan, esta no es una prohibición de que un hombre soltero pueda servir como elder. No, para nada. Usted ve, el ser casado no es una calificación espiritual, para que sepa. Es una cosa maravillosa, pero no es un requerimiento para ser parte de una congregación. Usted ve, Pablo dijo que un anciano debe de ser una persona que tiene una esposa, sino más bien lo que él dijo claramente, él debe de ser el esposo de una y solamente una mujer. Y usted ve, si este hombre está casado, él debe de ser un hombre leal y comprometido solamente a su esposa, viviendo en una relación sexual de entre ellos dos que no tienen un comportamiento adúltero con otras mujeres. Y alguna descripción y traducción todavía más específica dice que este es un hombre que debe de ser un hombre de una sola mujer. Y esto es exactamente lo que dice. Usted ve, este es un hombre que está devoto a su esposa y no a ninguna otra mujer. Usted ve. También Pablo continúa dándonos la lista de 3 cualidades que van casi juntas, que van de la mano. Y por eso es que se las voy a dar a ustedes juntas, porque está hablando de cómo es lo que un hombre piensa de su mente y de su habilidad mental para relacionarse. Es un hombre que es más bien con una templado, prudente y respetable. Es gente que tiene es sobrio en su juicio, que tiene una mente clara, ideas claras para tomar decisiones correctas. Usted ve, porque son muchas decisiones que se tienen que tomar, él tiene que ser una persona que tiene un juicio claro. También es un hombre prudente, esencialmente quiere decir que este hombre demuestra sabiduría y sentido común para lidiar con los problemas de la gente.
porque él va a tener que lidiar con problemas de la gente en la congregación. Él tiene que tener la habilidad de escuchar y de entender lo que dice la gente y ayudarlos correctamente a resolverlo. Y eso requiere que tenga una gente que tenga un carácter prudente. Respetable es actualmente una palabra que dice que es en orden. Quiere decir que una persona dentro de una iglesia tiene que ser un hombre que tiene la habilidad de vivir ordenadamente y bajo control, y no en caos total, sino que él puede ser una persona que puede ser respetado por otros. Y nosotros vemos cómo él usa esta palabra en la que dice que es un hombre que tiene control propio en su vida. Ahora, cuando nosotros ponemos estas tres palabras juntas, este es el tipo de hombre que tiene que ser calificado para ser un anciano y servir en la iglesia. Es un hombre que es balanceado en su juicio, que no se da al exceso en cualquier área. Es un hombre sensible, con una mente clara y que tiene una actitud y una conducta que es respetada por otros. Usted ve otra cualidad de una persona que sirve a la iglesia, es alguien que es hmm, que da la, que da la bienvenida a otra gente. La palabra detrás de esto es que una persona que abre su puerta y su vida a recibir a otra gente y a darles la bienvenida, no es una persona que es arrogante, es una persona que se da al cuidado de la gente del Señor, lo que quiere decir que él comparte desde su vida hasta su casa con otros. Él abre su casa como una señal de un corazón abierto, con un amor sacrificial y un servicio, un espíritu de servicio. Alguna de las otras cualidades de una persona que sirve a la iglesia es su habilidad de enseñar. Lo que quiere decir es de que Dios le ha dado la habilidad para que él pueda enseñar claramente y comunicarle lo mismo a los otros. ¿Cómo es que nosotros sabemos que él es capaz de hablar claramente con y que él puede estar enfrente de una audiencia solamente hablando? Pero no, este es un hombre que tiene la habilidad de entender claramente la palabra del Señor y él la puede compartir y enseñarle a otra gente, porque el Señor le ha puesto ese corazón y ese entendimiento en su corazón. Ahora, yo le quiero decir que esto es esencial que usted entienda, que por ahora es importante que usted se dé cuenta que todas las personas, grupos de ancianos que sirven en esta iglesia y que están aquí, deben de saber la palabra del Señor correctamente. Ellos tienen que tener la habilidad de enseñar la palabra del Señor, para que ellos tengan la habilidad de enseñar y darle a la iglesia la habilidad de entender lo que dice la Biblia. Usted ve, no, esta es gente que son maestros, que aunque no se les paga muchas veces, es gente que está preparada a pastorear a su propia iglesia, pero sirven en otra. Alguna de las otra cualidad que dice Pablo es que es un hombre que no es adicto al vino. Esta no es una prohibición acerca de beber bebidas alcohólicas. Entiéndelo, por favor. No es literalmente, y yo quiero decirle que claramente, por favor, no es una persona que esté siempre al lado del vino. Ok, lo que él quiere decir es de que es una persona que no depende, necesita y requiere del vino hasta el punto de estar embriagado. No, no es una persona que usa el vino para embriagarse. Las siguientes tres cualidades que deben de tener es que él debe de ser un hombre que se puede llevar bien con otra gente, que puede interactuar con otros. Pablo dice que él no es un hombre que no es pugnancioso, pero más bien gentil y pasivo. Pugnacioso es una persona que se enoja con facilidad, que es irritable y es alguien que se venga de otros fácilmente. Es lo que él quiere decir. No, el hombre tiene que ser más bien un hombre gentil y con paz. Este puede ser un hombre que no puede ser duro y difícil con su rebaño, sino más bien es una persona que debe de ser gentil, lo que quiere decir la virtud de paciencia, y especialmente cuando ellos son insultados, porque muchos de los ancianos son insultados.
Ellos no es gente que tiene la tendencia a vengarse o a pelear con los otros. También usted se debe de dar cuenta que este hombre tiene que ser pasible, que no debe de ser una persona que le gusta empezar problemas. Él no es una persona que le gusta empezar y causar problemas y discusiones. Usted ve, Pablo nos dice aquí también que esta es una persona que está liberado y no tiene el amor por el dinero. Lo que quiere decir es de que este no es un hombre que busca el dinero y que ama el dinero. Esta, una de las cosas y una de las marcas de un hombre que no es indicado por el Señor es una gente que ama las cosas materiales, que ama el dinero, porque por eso hacen lo que hacen, para explotar a la gente. En 1 de Timoteo 6:10, usted ve, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se han extraviado de la fe y se torturaron con muchos dolores. Usted ve, en otras palabras, hay mucha gente que por el amor al dinero se han destruido a sí mismos espiritualmente, porque es como una droga que ellos tienen que tener y en su persecución por lograr éxito y dinero, ellos se pierden en una resbaladilla. Y los ancianos no pueden ser como estos, deben de ser hombres que están contentos y satisfechos con lo que el Señor les da cada día. Cuando los hombres hablan acerca de su estado financiero, debe de ser gente que está contento y tranquilo con lo que tiene. Aquí Pablo nos dice cómo entra al área de la vida en general de un hombre que sirve a la iglesia y cómo habla de las cualidades de alguien dentro de su familia. Mire el versículo 3 y 4. Él dice que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo puede cuidar la casa de Dios? Ahora, Pablo nos está diciendo en estos siguientes dos versículos que si un hombre no tiene primero que demostrar su habilidad de guiar a su misma casa antes de poder ser confiado a él una iglesia entera. Y nos dice que en los días de Pablo, en la casa de un hombre incluía más que a sus hijos y su esposa. También había siervos, tierra, incluso hasta parientes que vivían bajo el mismo techo de él. Y usted ve, olvídese que cómo era más complicado en ese tiempo, porque este hombre tenía que cumplir el requisito de tener la habilidad de lidiar con los asuntos internos dentro de su casa con disciplina propia, sin ser muy ligero ni tampoco muy estricto, que fuera gracioso y justo en las decisiones que tomaba con su familia, sin ser fuerte y duro. Usted ve, sea lo que hiciera este hombre dentro de su casa, era como él iba a guiar a la iglesia. Por eso mismo dice Pablo que él tiene que mantener a sus hijos bajo control con toda dignidad. No, un dictador puede hacer eso, pero él está hablando de un hombre que es justo y con dignidad. Usted ve, así como es un hombre dentro de su casa, así guiaría a su iglesia. Usted ve, los hombres no pueden guiar a una iglesia correctamente si no pueden controlar su propia casa. Usted ve, ¿por qué pensaría usted esto? Usted no puede si usted no puede lidiar con 3 o 4 humanos, ¿cómo puede usted lidiar con la iglesia entera? Ahora, también dice que no es conveniente poner a una persona que se acaba de convertir dentro del grupo de ancianos. Y el problema de esto, de poner a una persona que es nueva a la cristianidad bajo un cargo tan importante, aunque él conozca la Biblia de principio a fin, es porque al tener una posición de este punto lo puede exponer a la gran tentación de el orgullo, en el cual él se puede sentir más importante de lo que él es. Y usted ve, ninguna de la gente nueva puede ser un hombre que está al tanto y al cargo de la iglesia, porque puede pasarle como le pasó al mismo diablo. El diablo sus habilidades fue un hombre que fue alguien lleno de orgullo. Y usted ve, y no solamente eso,
Este va a ser un hombre que va a tener la tentación de ser orgulloso y creerse más de lo que necesita. Pero si no he sido un hombre que ha estado y tiene la experiencia dentro de la cristianidad por un buen tiempo, él puede adaptar las características del mismo diablo, en el cual se siente como que es un hombre orgulloso, que cree que todo lo ha logrado por sí mismo. Y la cualidad final para ser un anciano dentro de una iglesia lo encontramos en el versículo 7, donde Pablo dice que él debe de tener una buena reputación con los que están fuera de la iglesia. Lo que él quiere decir es de que uno debe de tener un buen testimonio con los no creyentes. Él no es hipócrita. La gente que no es cristiana sabe y que con los que ellos trabajan, ellos saben que él es un hombre justo, él es un hombre de integridad y de un carácter impecable. Usted ve cuando le dicen ahí a un hombre, él no es un hombre que va a ser acusado de adulterio o una persona que no es pura, sino más bien usa todos los días de la semana para servir al Señor, no solamente los domingos. Él vive con un estándar de vida muy alto en el cual él sirve al Señor en cada momento de su vida. ¿Y cómo es que hace esto? Es porque Dios lo ha llamado a atender a la iglesia y la razón de esto es porque Jesús es la cabeza soberana de la iglesia y así como Él guía a los hombres a los que les ha dado estas cualidades de carácter para que vivan por su palabra y para que enseñen a la gente su palabra, así es como Él ha diseñado la función y cómo se construye la iglesia de Cristo. Y nosotros como la iglesia y la congregación bajo Jesús, nosotros venimos aquí y hace 500 años la iglesia pedía en ese entonces solamente en la escritura, que era cómo se definía y se fundaba una iglesia, porque así es como Dios habló a nosotros y hoy mismo seguimos nosotros aferrados a esa verdad. Ahora es importante que nosotros sepamos que esos estándares de un hombre, de ser alguien que sirve y a una iglesia, es algo que nosotros tomamos muy, muy en alto aquí en Lakeside y cualquier hombre que algún día llegue a alcanzar ese estándar aquí en Lakeside, ellos tienen cada una de estas cualidades. Yo quiero que usted sepa que nosotros somos una congregación que seguimos con estos estándares y nosotros lo tomamos todo muy, muy en alto. Nosotros seguimos lo que dice la palabra del Señor y nunca vamos a cambiar o reducir los estándares requeridos por la misma Biblia. Hay una gran lista de cualidades que son importantes para que nosotros podamos conocer, porque usted posiblemente nunca va a ser un anciano dentro de la iglesia, pero estas cualidades representan los estándares puros que Dios quiera que cada uno de nosotros conozcamos y imitemos en la vida. Y cuando usted considera la lista de estos estándares puros, usted debe de pensar y analizar qué es lo que usted tiene que cambiar. Si hay algo que usted tiene que cambiar, usted es una persona que pelea o una persona hipócrita, una persona que causa problemas o es una persona sabia, recta, es una persona que cumple su palabra, usted guía su hogar correctamente, con dignidad, no es muy estricto ni tampoco es muy suave, usted es firme. Usted ve si hay algo en su corazón que usted sabe que tiene que cambiar. Yo le digo que empiece desde hoy, no mañana, hoy mismo haga el cambio. Usted empieza a entender los cambios en su vida. Empiécelo a hacer ahora, salga de este servicio y empiece a hacer esos cambios para vivir como el Señor quiere que viva, para complacerlo en todo lo que hace, caminando con una iglesia en la cual Jesucristo es la cabeza y el cerebro de la iglesia. Ahora, mi pregunta ¿es así como usted vive? ¿Usted ha venido algún día a los pies del Señor? ¿Ha reconocido su necesidad de Jesucristo? ¿Usted es salvo? ¿Usted ha venido a los pies del Señor y le ha dicho que Él es su Salvador? ¿Usted alguna vez ha llamado en el nombre de Jesús para ser salvo? ¿Usted ha dejado su pecado atrás y usted ha puesto su confianza en la muerte de Jesús en la cruz? Si no lo ha hecho, este es su día de su salvación. Si usted está hoy aquí y usted no ha hecho eso, llame en su nombre hoy mismo.
Usted oiga lo que dice, el Señor oye mi palabra y me sigue. Usted ve, si usted no lo conoce, venga a Él, llame su nombre, que lo salve, que lo rescate de su pecado. Y al cerrar este servicio, yo quiero recordarle, nosotros tenemos aquí ancianos que están enfrente de la parte de enfrente de la congregación, por si usted quiere hablar con ellos, tiene alguna pregunta. Padre, nosotros te queremos agradecer por la palabra del Señor, porque la palabra del Señor habla claramente acerca de el liderazgo dentro de una iglesia. Es bastante triste como mucha gente y muchas iglesias no consideran lo que es verdadero dentro de la iglesia. Ayúdanos, Padre, aquí en Lakeside, a siempre tener unas verdades, siempre ser claros, que nunca cambiemos los estándares que tú has puesto en nuestra vida, pero ayúdanos, Padre, más bien a seguir guiados por hombres que te aman, hombres prudentes y claros, y deja que darles la claridad para guiarnos, que sean el tipo de hombres que la iglesia, que la Biblia dice y que nuestra congregación va a imitar. Déjanos orar por ellos para que ellos continúen ser un ejemplo para nosotros. Y queremos orar por cualquier persona que está aquí, Padre, que tiene convicción en su corazón por lo que se ha dicho. Ayúdanos y ayúdalos a que cambien, a que tengan una actitud más positiva y que cambien lo que tenga que cambiar. También por mucha gente que está escuchando, que está viendo, que está aquí mismo, que no conoce a Jesucristo como su Salvador. Te pido, Padre, que les enseñes su pecado claramente, que lo odien y que vengan a ti, y que antes de que el sol se vaya este día, ellos vengan a ti y sean salvos. En nombre de Jesucristo. Los vemos hoy en la noche a las